Aprendiendo de la naturaleza, este va a ser el tema con el cual vamos a iniciar este año. Vamos a aprender de la naturaleza. No es que nos vamos a volver naturistas, ni nada por el estilo, ni veganos, ni nada de eso, ¿no? Pero así como en el arte y en la literatura, uno puede conocer un poco del carácter o las aspiraciones, la forma de pensar de su autor, así también entendemos que la naturaleza, todo lo creado por Dios, cuando la examinamos, podemos ver los intereses y principios de su creador, incluso el carácter de su creador. Entonces creo que podemos encontrar sabiduría para la vida cuando analizamos la naturaleza. En especial vamos a ver una serie de animales o seres vivientes, insectos. Especialmente hoy vamos a comenzar con uno de los animales más grandes que encontramos en la Biblia, y es la hormiga. Vamos a iniciar a ver qué nos puede enseñar la hormiga para darnos sabiduría para la vida, y lo vamos a hacer en el libro de Proverbios, capítulo 6. Si decimos y entendemos que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas visibles y invisibles, y eso es la expresión de la sabiduría de Dios, creo que si podemos observar un poquito los principios creacionales en los seres de la naturaleza, podemos entender un poquito también de la sabiduría de Dios. No mirar los animales en sus aspectos luego del pecado, de la caída, del desorden, sino los aspectos primarios de cada uno de ellos. Podemos encontrar entonces algo de sabiduría y enseñanza para nosotros. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice así: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Quiero notar también que más allá de los aspectos prácticos que podamos encontrar en las enseñanzas como esta de la hormiga, que la solemos usar para el trabajo, para las quehaceres, para el desempeño, para todas estas cosas, también en cada uno de estos animales, en cada aspecto creacional, hay vida espiritual. O sea, Dios comunica su espíritu, su vida, a través también de la creación. Entonces, más allá de lo práctico para las quehaceres de la vida, vamos a encontrar enseñanzas espirituales también en el paralelo, si aprendemos a encontrarlas o buscarlas, ¿no? En este caso, estamos iniciando un año que capaz que para algunos ya se lo proyectó muy simplemente hacia adelante y dijo: este año voy a terminar tal año de estudios, como los estudiantes acá, o voy a hacer tal cosa con mi vida, voy a reparar tal otra cosa, voy a hacer aquel pequeño proyecto, pero a veces no nos preparamos para los inviernos del verano, para los inviernos del año, perdón, porque no sabemos qué nos deparará el año. No sabemos qué necesidades vamos a tener que afrontar, sociales, físicas, espirituales. Y es posible que si somos perezosos en alguno de los aspectos de nuestra vida, podamos terminar el año en rojo, con un déficit o en bancarrota, y esperemos que eso no sea así, especialmente en lo que es la esfera espiritual. ¿Cómo nos proyectaremos? ¿Cómo nos prepararemos espiritualmente? Debemos que buscar los tiempos propicios para eso. La hormiga nos enseña que hay un tiempo propicio para recoger, para hacer provisión, para cuando venga el tiempo de la necesidad. El hombre es más terco.
El hombre que es un ser racional no usa su razón y simplemente en los tiempos de abundancia a veces no recoge, no se prepara cuando tiene la oportunidad para hacerlo y entonces se queja y lo sufre cuando vino el otro tiempo en el cual necesitaba de aquella provisión. Una pequeña criatura nos está enseñando a hacer una provisión oportuna, no solamente para las labores, no solamente hacer provisión a los jóvenes para su futuro, en su esfuerzo, para sus estudios, por su práctica, por su trabajo, para el desarrollo de las familias. La hormiga nos enseña de todo, hasta cómo conducir un hogar. Porque he visto hogares en los cuales uno se asoma en el fondo, que ve platitas, ve cosas arregladas, ve adornos, ve un esfuerzo, ve una aplicación. Entonces ve una preparación, un esfuerzo, también en el interior de los hogares, en las relaciones, pero también miremos el hombre espiritual. ¿Cómo nos vamos a preparar? Toda enseñanza de la palabra de Dios tiene un aspecto para la vida práctico y en eso podrá ser diferente y tocarnos de diferentes maneras a cada uno de nosotros, pero tiene una enseñanza espiritual que ha de ser común a todos los seres espirituales. Las enseñanzas prácticas pueden ser particulares. Las enseñanzas espirituales nos atienden a todos. Y la palabra de Dios tiene ambas enseñanzas. Aquí es claro que en este proverbio, Dios ha colocado ciertos principios de vida y de desarrollo en todo, incluso en animales tan pequeños como una hormiga. ¿Tienen cerebro las hormigas? A Lucas, que estudiaste los insectos. No, ¿sí o no? Difícil de responder. Sí. Pase a la siguiente pregunta. No tienen cerebro, no razonan. No razonan las hormigas. Actúan por un instinto natural colocado por Dios en ellas, las cuales les lleva a hacer determinadas cosas de determinada manera. Pero estas pequeñas criaturas nos enseñan grandes verdades a nosotros. Dice allí en el versículo 6. Ve, observa a la hormiga, pero ¿a quién le habla? Al perezoso. Oh perezoso. Y no digan al oso perezoso, te hablan al hombre. Oh perezoso, observa a la hormiga. Hay un reproche allí al indolente, como lo decimos nosotros, al quedado, al quieto, al que le resta valor a lo que es importante, al que se cruza de brazos y espera que todo llueva de arriba, nada más. Hay un reproche allí. Pero también para nosotros hay un cierto llamado de atención al iniciar un año nuevo. Cuidado con la indolencia, que este año cada vez que miremos un camino de hormigas, una hormiguita sobre la mesada, lo que sea, recordemos que la hormiga no está complicándonos la vida, está trabajando para ella misma, para su futuro, para ese año, para ese invierno. A veces cuando se aproxima una tormenta la vemos correr con más rapidez porque tiene que hacer provisión para esos días en los cuales no van a poder hacerlo. Entonces cuidado con la indolencia espiritual. Hagamos cultivo. Cultivemos nuestras vidas espirituales hoy, que podemos decir, estamos congregados, significa que hemos tenido suficiente ánimo para decir, bueno, por lo menos esto, un poquito, para decir, me levanto, voy a la reunión, participo, intento recibir algo, intento adorar. Si hemos tenido ese poco de ánimo, significa que todavía estamos en una primavera, en un tiempo de recoger. Aprovecha esos tiempos de vida espiritual para los tiempos en los cuales venga el invierno, porque un año puede traer sorpresas. Un año puede traer sorpresas y nos puede encontrar desprovistos. ¿Cuántos no han caído por estar desprovistos en un año? Cuidemos nuestras vidas. En primer lugar, una observación que voy a hacer es la debilidad.
¿Te has sentido débil alguna vez? Porque es fácil decir, soy débil, soy pequeño, entonces no esperar de uno mismo demasiado desempeño. Como dice el estudiante, la matemática no es lo mío, entonces no espera un esfuerzo ni un desempeño en las matemáticas ese año, porque dice, bueno, mío, soy pequeño en ese aspecto, soy frágil. En lugar de decir, bueno, me esfuerzo y hago hasta donde me dé la capacidad. ¿Existe un animal más frágil que la hormiga? Sí, hay muchos me dirán. Pero la hormiga es frágil. ¿Cómo detenemos a una hormiga? Muy fácil, ¿no? No es fácil detenerla. La pisamos. A ver. A mí me tocó luchar contra la hormiga y te puedo decir que no es fácil. Era la hormiga atómica. No, contra el conjunto de hormigas no es fácil. Digo, la hormiga individual. Pero el conjunto de hormigas es persistente. A veces queremos combatir un hormiguero o algo y siempre vuelven, siempre insisten, siempre siguen. Incluso hay un camino de hormigas, uno puede ponerles un obstáculo delante. Por un momento hay una trancadera allí, pero enseguida se reorganizan, sortean el obstáculo y siguen adelante porque tienen una visión, tienen un objetivo que cumplir. Pero nosotros nos miramos y decimos, somos flacos, somos débiles, no tenemos mucha capacidad y en esos nos descansamos y decimos que lo haga otro, que lo haga otro. Pero cuando miramos ¿cómo se llama al hormiguero? Una colonia de hormigas, puede haber miles, hasta millones podrían llegar a haber una colonia y nos podemos poner a buscar allí. ¿Y cuántas hormigas ociosas encontraremos? Ninguna. Cada una está a su labor. La hormiga soldado, la reina, las peones, y capaz que hay otra variedad ahí, pero incluso había una película de la hormiga aquella que no quería trabajar, que se quería revelar dibujitos, que quiere ir en contra de la enseñanza que Dios ya ha colocado en las hormigas para decir uno puede hacer lo que quiere y no necesariamente tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿La han visto la hormiga? Los dibujitos, ¿saben de cuál estoy hablando? O sea, de Disney, Pixar, de esas compañías, ¿no? Pero la hormiga sabe lo que tiene que hacer y no espera que otro lo haga, no mide sus fuerzas, trabaja conforme a sus propias fuerzas. Y sabe que el mundo cristiano también es un escenario de acción, es un escenario comunitario en el cual en el conjunto, en la comunidad, hacemos mucho, pero también es particular, en el sentido de que cada uno en su propia capacidad tiene que cumplir su actividad. Según la actividad propia de cada uno se desarrolla la comunión o la comunidad de los cristianos, conforme a su poder. No esperemos tener un poder diferente para actuar. ¿Qué capacidad tenemos? ¿Qué capacidad tienes? Bueno, actúa conforme a tu capacidad y sé fiel en ello. Cada hormiga tiene una capacidad que Dios se la dio y trabaja conforme a la capacidad que Dios le dio. En este año que tenemos por delante, como les dije, tendremos primaveras, tiempos de risas, pero les aseguro que también podemos tener inviernos. Podemos tener otoños ventosos que podrán sacudirnos. Debemos ceñirnos. Si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estaremos bien. Si estamos descansados y durmiéndonos en los laureles, probablemente esos vientos y esas tempestades en algún momento nos lleguen a destrozar. A veces decimos también, Dios provee siempre, es cierto. Dios es proveedor de todas las cosas. Si no nos tenemos que afanar por el día de mañana, qué comeremos, qué vestiremos. Aquí no estamos hablando del afán por este año, de las necesidades que vamos a tener, sino de la responsabilidad que nos acometa a cada una de nuestras vidas. A veces nos descansamos y decimos, bueno, Dios va a proveer, no me voy a afanar.
pero Dios ya te proveyó de una capacidad. Dios ya proveyó al hombre la capacidad de trabajar. Dios le proveyó al hombre la capacidad de administrarse. Entonces con eso a veces decir Dios va a proveer. El hombre no solamente no hace bien su trabajo, se descansa, no aplica bien los sentidos de la administración, entonces tampoco le da. Y así el hombre se endeuda. Y dice, bueno, Dios va a proveer. Y cuando está allá abajo, dice, Dios, ¿qué pasó, Dios? ¿No me ayudaste? Pero Dios te dio una capacidad, tal vez no actuaste conforme a la capacidad que Dios te dio. Miramos libros, miramos hacia afuera y decimos, hay un mar de conocimiento, hay un cielo de conocimiento que decimos, puede decir, no es infinito si consideramos el conocimiento de Dios, pero ya en el conocimiento del hombre, aún en su estado ilimitado, es demasiado extenso para nosotros mismos. Pero ese cielo de conocimiento, ¿saben para quién es? Para el estudiante aplicado. No para el que dice hay un cielo de conocimiento y se deja estar. Vemos los puestos llenos de verduras, de cosechas, y decimos este año hubo una buena cosecha de papas, de manzanas. Pero ¿qué hubo primero? Hubo un labrador, hubo quienes se aplicasen a curar plantas, los árboles, a trabajar en ello. Hubo un esfuerzo previo. Sin esa disciplina previa, no hay una cosecha. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Entonces, en primer lugar, vamos a ver en esta mañana lo que es la provisión. La provisión. Decimos que la facultad de la sabiduría nuestra tiene límites. ¿Cómo decir que sí? Que tiene un límite. Por lo menos yo encuentro muchos límites, o me encuentro limitado muchas veces en mi sabiduría. Me encuentro limitado. Pero Dios es proveedor. Y Dios provee sabiduría. ¿Y a quién le provee sabiduría a Dios? ¿Qué dice Santiago 1:5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Dios les da a todos sabiduría. Todos los hombres, todos los cristianos podrán usar o apreciar la sabiduría que Dios les puede dar. No todos, porque hay otros requisitos para usar la sabiduría de Dios. O sea, ¿qué voy a mostrar? Dios es proveedor de todo, no tiene límites. Nosotros limitamos la provisión de Dios con nuestras vidas. Les voy a leer Proverbios 1:7, versículo muy conocido. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Dios es inmensa sabiduría, puede dar inagotable sabiduría, pero una vida aún de un hijo de Dios que no ande en el temor de Dios no puede usar la sabiduría de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una vida de espaldas a Dios no puede usar la sabiduría de Dios. Porque se sale del principio de la sabiduría. La fuente o la base, el soporte de la sabiduría es una vida delante de Dios. ¿Entienden? Pero el versículo sigue diciendo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay perezosos para la sabiduría. ¿Quiénes son? Acá les dice insensatos. La desprecian, como aquel que se cruza de brazos. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé cómo dirigir mi vida. Ese es perezoso, cruzado de brazos en cuanto a la sabiduría que realmente es importante. Dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Te has topado con alguien alguna vez en el cual observas
que hace algo de una forma errada, incorrecta, y vas con mucha cautela, con amor, y le dices, mira, esto es mejor hacerlo de esta manera o de esta otra. Y de repente esa persona se ha enojado contra ti. ¿Te ha pasado alguna vez? Muchas veces. ¿Qué hay ahí? Insensatez. Insensatez. Dice en Proverbios 9:7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Y el que reprenda al impío se atrae mancha. ¿Cuántas veces por intentar reprender o ayudar al escarnecedor, como dice acá, nos acarreamos afrentas, a veces insultos y cosas por el estilo? En Proverbios capítulo 2, versículos 6-7 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los indolentes, no, a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. En vano se jacta aquel que dice, y usa solamente el pasaje de Santiago 1:5, dice, si la Biblia dice que tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios y Dios le da. Y ahí está el hombre, torcido en sus caminos, así empecinado en hacer lo malo, en errar. Y ora, Dios, dame sabiduría para saber lo que tengo que hacer. Y su mente sigue con la misma idea de hacer lo malo. Y dice, bueno, Dios me habló y Dios me dice que tengo que seguir haciéndolo. Dios me dio sabiduría. Dios nunca te habló. Porque el conocimiento y la sabiduría son para los rectos, no para los que se empecinan en hacer lo malo. ¿Saben que cuando miramos hacia adelante, decimos el futuro? Nos encantaría conocer el futuro, lo que va a pasar. Pero creo que Dios, en su misericordia, no nos permite tal conocimiento. ¿Por qué digo que Dios, en su misericordia, no nos permite saber ni lo que va a suceder este año? Porque seríamos perezosos, seríamos indolentes. Si ya sabemos lo que va a pasar, ¿para qué me voy a forzar? Si ya sabemos lo que va a acontecer, ¿por qué me voy a esforzar en esta área, en esta otra, si estas áreas no van a ser afectadas? Seríamos indolentes y seríamos perezosos. Gracias a Dios que no nos muestra el futuro, pero sí nos ayuda en nuestro presente. Sin conocer el futuro, ya somos indolentes. Sin saber lo que va a pasar más adelante, andamos descuidadamente, ¿o no es así? Sin saber lo que viene, no hacemos provisión para el mañana. Imagínense si sabemos lo que viene, cuán indolentes seríamos cada uno de nosotros. Hay otro cuento que es el de la hormiga y la cigarra. La cigarra que se pasaba con su música, con sus cosas, y mientras la hormiga trabajaba. Vino el invierno y la cigarra no tenía que comer, pero la hormiga tenía toda su provisión hecha. Si nosotros conociéramos a veces el futuro, y sin conocer el futuro, a veces somos como la cigarra. Disfrutamos del tiempo nada más presente, disfrutamos de nuestros placeres, de aquellas cosas que nos gustan, como si nos sobrara mucho tiempo por delante. Pero ninguno de nosotros aquí puede decir cuánto tiempo tenemos hacia adelante. No podemos decir cuántos años, ni cuántos meses, ni cuántos días más se extenderá nuestra vida. Hagamos provisión, pero la provisión más importante es la que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, que es la provisión de vida eterna. El hombre indolente se mira a sí mismo. Todos los hombres se miran a sí mismos y no consideran hacia adelante. Ninguno es capaz de mirar hacia un cementerio y decir, yo voy a estar ahí. ¿Qué va a pasar?
¿Será que ahí termina todo? ¿Será que soy como una planta nada más? Que aún las plantas cuando son cortadas tienen esperanza porque brotan. ¿Soy menos que una planta y que simplemente todo va a terminar ahí? ¿O será que hay una eternidad? Aún un poquito de razón debería poner al hombre en su barba, con sus barbas en remojo y decir, ¿qué provisión puedo hacer para ese tiempo? Que no sé cuándo llegará, pero seguro llegará, porque en tantos años nadie ha quedado de semilla. Nadie ha perseverado. Los más longevos, a veces nos vemos 100 años, 102, ahí es extraordinario, pero no mucho más que eso. También hay bebés que parten, niños, jóvenes. Los hombres desprecian su corta temporada en la tierra y no hacen provisión para la eternidad. Dios tiene una provisión. Despierta, oh perezoso, despierta y considera los aspectos de la vida espiritual. Las hormigas se preparan para el invierno. Hay una, como dijimos, hay una anticipación intuitiva ya colocada por Dios de una forma natural en cada una de ellas que les lleva a mirar por esa necesidad de lo que viene, del invierno, aunque no lo ha vivido ni sabe cuán feroz ha de ser. Y les vuelvo a hacer la pregunta, ¿te preparas para el invierno de tu vida? En mi vida nunca va a llegar el invierno, si soy cristiano. Si yo amo a Dios y todas las cosas me van a ayudar a bien, ¿eso no significa que no vengan los inviernos? En Mateo 26:41 se lo cito nada más, en aquella oportunidad cuando Jesús estaba pronto orando, pues le venía el tiempo del arresto, de la crucifixión, y le pide a sus discípulos que oren, mientras él sube a orar. Y ellos estaban allí, se dormían y cabeceaban y no podían resistir con él orando. Y él les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús sabía que les venía muy pronto, ya, pocas horas después, un invierno a su fe. Sentirían el frío del ataque del diablo sobre su maestro y sobre las proyecciones que se podrían haber hecho ellos de muchos años juntamente con él, en los cuales, andando con él, disfrutaban de sus milagros, de su poder, de su consejo, pero les venía el invierno a su fe. Orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Hoy me tienen, aprovechen esta primavera, hagan refuerzo o provisión para el invierno que ya les viene. La hormiga aprovecha su estación y se prepara y nos enseña que no solamente debemos pensar que ya estamos satisfechos. Estoy bien espiritualmente, estoy fuerte, haz provisión, porque el que esté fuerte mire de no caer. En segundo lugar, la diligencia. Ayer en nuestro Proverbio capítulo 6, versículos 6 y 7 y 8, dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¡Qué lindo eso! Me encanta. No tiene capitán, no tiene quien les mande, no tiene quien los gobierne, hacen lo que quieren. No, lo que dice acá, no trabajan para llenar el ojo de nadie. No están obligados. ¿Por qué lo hacen? Son diligentes y responsables porque es una necesidad de ellas y de su colonia. De ellas y de su colonia. El sentido de pertenencia a una colonia es fuerte también en las hormigas. No vemos hormigas solas por aquí, otra por allá, haciendo su vida aisladas del resto. Viven en sus colonias. La hormiga tiene esa actitud diligente y también ininterrumpida, que están siempre trabajando y haciendo algo, aún haciendo camino, aunque nos moleste muchísimo debajo de las casas, de la tierra, de los terrenos y de todo lo demás. Tendría que ver lo que es allá en el campo, en 33. Ahí, los campos tienen unos montículos así de altos
y hasta así de altos, pero montones, uno acá, uno allí, 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 por todos lados. Eso arruina la capacidad de producción de los campos, pero esos son hormigueros. Son tremendos, tienen un nombre, ¿se me acuerda el nombre? Tienen tremendos hormigueros y todas hormigas voladoras. La mayoría de ellos, o terrestres también. Y arruinan y estropean los campos. Para sacar eso tienen que arar los campos, dar vuelta a tierra todo, emparejarlos, sembrarlos. Y aún así no es garantía que si se dejan estar un par de años, otra vez vuelvan a crecer. Esos montículos allí, está siempre trabajando. La hormiga es una actividad incesante. Pero si la hormiga que no le responde a nadie, que no tiene jefe, que no tiene señor, es así de diligente, ¿qué dejamos para nosotros, los seres racionales, espirituales, que sí respondemos a nuestro Dios con conciencia? La hormiga responde a su Creador y da gloria en cuanto a lo que Dios ha colocado intuitivamente en ella, pero sin conciencia. Nosotros a conciencia fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. ¿Le respondemos a Él? Es Señor de todos, es Señor del incrédulo también y del creyente, pero el creyente, conociéndole, tiene la responsabilidad racional de servirle, ser diligente en sus caminos. Él es Señor y es soberano de todas las cosas. A veces nos damos a los placeres, somos indolentes en nuestra responsabilidad de diligencia delante de nuestro Hacedor. Las hormigas diminutas, como les dije, nos enseñan grandes cosas a nosotros que nos parecemos tan grandes al lado de ellas. Cuando pienso en la creación y digo, la creación es una expresión de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios. Cuando vemos a estos seres pequeños como las hormigas, podríamos decir que son, de forma poética, son gráficos móviles de la expresión de la sabiduría de Dios. Por eso son usados acá por el sabio Salomón para hablarnos a nosotros. Son gráficos móviles, esos dibujos que él ha hecho, esos trazos de la sabiduría de Dios impresa en aquello que es la naturaleza. Cuando vamos a la comunidad de la iglesia, encontramos los mismos principios activos de las comunidades de las hormigas, la diligencia. Vamos a leer un par de versículos, no desmarquen aquí. Gálatas 6, capítulo 2. Gálatas, después de Corintios, Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Como les dije, en un hormiguero no hay ociosas, todos llevan su carga. Todos llevan su carga. A veces se la sacamos de gusto, cuando van en los caminitos y la desconcertamos. Tiene que salir a buscar otra carga para agarrar su carga y poder llevarla. Y si hay una carga muy grande, a veces la llevan entre varias. Entre varias llevan una carga muy grande, un alimento para la colonia. Y la Biblia dice cuando habla a la iglesia, aquí en la palabra de Dios, que debemos ser como ellas, diligentes en llevar las cargas los unos de los otros. Las necesidades de sostenimiento de lo que hace a la comunidad de la iglesia. Dice en el versículo 3 en adelante, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, o sea, cada uno tomando su carga, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y aquí tenemos la combinación de la provisión necesaria y la diligencia para ello. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Los mismos principios los encontramos en relación a la iglesia de Cristo. Algo parecido dice Efesios, una página más adelante, 4:16. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que veíamos, cada hormiga tiene su propia capacidad. Así como nosotros tenemos una capacidad particular, diferente la una de los otros, los unos de los otros, pero según la actividad de cada uno, recibe el cuerpo, el crecimiento, la comunidad, la colonia, recibe el crecimiento. Ahora, imagínense una colonia de hormigas perezosas. Si en una colonia de hormigas perezosas, ¿saben qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Lucas? La matan. No existen hormigas perezosas en una colonia. O sea, no se preocupen, no le vamos a matar. Pero hay otro que sí está esperando que tengamos esa actitud, que es el diablo, como león urgente buscando, a ver, el que no está en actividad, a este me lo devoro. Ese sí quiere matar el cuerpo y destruir también el alma. Dice segunda de Pedro, un poquito más adelante, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5, en cuanto a la diligencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Añadir, decimos, yo tengo fe, yo creo en Dios y pensamos que eso es suficiente. Pues no es suficiente según la Biblia y según la enseñanza de la hormiga, dice que tenemos que añadir a la fe las virtudes, el carácter de aquel que nos ha llamado, a esa virtud del conocimiento, dominio propio. Miren el orden: paciencia, piedad, afecto fraternal. Y después, ¿qué dice? Amor. A veces queremos resumir todo y dice, si tiene fe, que ame. Para llegar a la capacidad real de poder amar como Dios nos ha amado a nosotros, nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe tiene que crecer diligentemente en todos esos otros aspectos para poder realmente decir, ahora he llegado a esa capacidad del amor que Dios está esperando de nosotros. Entonces vimos en primer lugar la provisión, la diligencia y por último el pecado de la pereza. Allí volviendo a Proverbios capítulo 6, versículos 9 al 10, dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? A los adolescentes le golpeamos la puerta, sí, vamos arriba. Y se sabe la canción. Y nos dieron las 12, la 1, las 2 y las 3 y siguen. No, es una broma. Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar los brazos, un poco las manos para el reposo. Y si así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armados. Hay un sinfín de aplicaciones para estos versículos y cada uno capaz que ya se orientó en su propia casa, en su propia vida, en su propia familia,
en algún aspecto práctico de esto, ya sea en la diligencia de la economía, en los estudios, no sé, perezoso, en un examen, mañana estudio, esto es fácil, lo preparo mejor otro día, quiero dormir un poquito más, y a veces cruzamos los brazos, dejamos de estar, y digo, preguntó lo que no esperaba que preguntara. Puede pasar ese tipo de cosas en los hogares, la pereza, después lavo, después limpio a fondo, es que ahora se acumulan un poco las cosas, y vienen las montañitas de polvo, las cosas mal lavadas, sucias, mal acomodadas, después ordeno las montañas de ropa para lavar, y así se va acumulando todo ese tipo de cosas, y esa pereza es pecado. Esa pereza no es la virtud que se espera de un hijo de Dios. Alguien que sea diligente, ordenado, en todo, aún en las relaciones, en todas las cosas. Es un pecado porque conlleva o muestra un despropósito a aquello que Dios nos ha dado, a la capacidad que Dios nos ha dado conforme a su imagen y semejanza, a las cuales queremos recuperar esa imagen conforme a Cristo Jesús. Cristo nunca fue perezoso, siempre fue diligente en todas las cosas. Dice allí el final del versículo 9, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Ahí nos habla a todos nosotros en el aspecto que nos corresponda. En el aspecto que nos corresponda. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dice un pasaje en Jueces. Si los leo, Jueces 18:7. Jueces 18:7, en los tiempos de la conquista. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. O sea, era una ciudad tranqui, lo más tranquila que podía haber, estaba en el tiempo de la conquista, tenían que tomarla, bien le pusieron el nombre, ahí dice Lais, le podemos decir, estaban todos en la ciudad, era muy fácil de conquistar, pero una de las características era ociosos y confiados, una ciudad conquistable. Cuando nuestras familias están ociosas y Lais, son fáciles de conquistar. Cuando nuestras vidas están ociosas y Lais, son fáciles de conquistar por el enemigo de nuestras almas. También dice, yendo a la iglesia, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Interesante, porque estas características estaban dentro de la iglesia de Tesalónica, pero hace una distinción, y lo que quiero notar nada más, entre el ocio y el poco ánimo. Vamos a tener temporadas de poco ánimo, en las cuales, por X razón, no vamos a estar animados para alguna labor espiritual, para la iglesia, por lo que sea. Vamos a tener esas etapas. Entonces es importante la comunión de los hermanos, porque siempre va a haber otro hermano que nos va a alentar, vamos a sacar de poco ánimo, o nosotros vamos a tener que alentar a otro de poco ánimo, sostener a los más débiles, llevar las cargas los unos de los otros, como leíamos en Gálatas, pero también están los ociosos. El ocioso es una característica permanente y constante en aquel hermano. O sea, no le interesa compromiso, no le interesa trabajar, ni para su vida secular, ni para la iglesia. Está entregado absolutamente. Y aquí ya es un poco más seria la palabra, no es alentar, es amonestar. Es reprender
¿A qué grado? ¿Hasta dónde reprender a ese hermano? Se ve que después de la primera carta de Tesalonicenses siguió lo mismo. Entonces en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 11 al 15, Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 al 15 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Cuando estudiamos Hechos vimos las necesidades que había así en la primera iglesia, necesidad de ayuda comunitaria, todas las demás cosas, pero dice que acá había hermanos que se aprovechaban de esa situación, andaban desordenadamente, andaban metiéndose en lo ajeno, en el chismerío, en la cosa, en la casa de los demás. Dice, coman su propio pan. Pero eso estaba provocando que otros hermanos dicen, ¿y para qué? ¿Para qué vamos a seguir haciendo el bien? ¿Para qué vamos a seguir colaborando en la iglesia con esto, aquello, con lo otro? Si mira fulano, mira mengano, se aprovechan de esa situación. No os canséis de hacer el bien. Simplemente cumple los pasos bíblicos, exhorta y amonesta, y si persiste en su situación le señalas. Dice, vos estás en pecado, te permaneces allí, no vas a recibir nuestra ayuda más, pero no lo tienes por enemigo. Dice, solamente le amonestas como hermano. Y creemos el amor de la iglesia cristiana en la acción. Saben que el ocio trae miseria en todas las áreas de la vida. El ocio trae miserias al hombre. A los más chicos trae desobediencia a los padres. El niño, el joven, adolescente, ocioso, que le gusta estar solamente en su mundo, como le decimos, y más ahora con la tecnología están solamente en su mundo, están ociosos y desobedecen. Ya no es, vamos a comer, ya voy. ¿Quién quiere ser mandado? Y sigue. Ocio, no hay obediencia hacia con los padres, los más adultos. Le da para la embriaguez, para tomar, las malas juntas, para el chismerío. David en los tiempos dice que los reyes iban a la guerra, él se quedó en su palacio, porque claro, si su ejército era fuerte, podían hacerlo sin él, y fue tentado, y pecó, adulteró. Eso trae el ocio. El ocio lleva a hurtar, lleva a las drogas, a la juventud, lleva a las mentiras, lleva a los engaños, lleva al chismerío, lleva a entremeterse en cosas que no debería entremeterse. El ocio destruye los mismos hogares. Si yo estoy en mi hogar ocioso, así, voy a empezar a mirar al resto de los integrantes del hogar, a criticarlos. Y eso va a destruir la armonía de lo que es el hogar. Debo comprometer, los jóvenes, esposas, esposos, comprometerse en lo que es el hogar, especialmente en lo que es el hogar de la iglesia. Los niños que se desarrollan donde hay ocio, ¿saben cómo crecen? Indisciplinados. Si un niño ve a su padre o a su madre todo el día tirado para atrás, con la tele, con el fútbol, con las redes sociales, y simplemente se despreocupan, el niño hace lo que quiere, juega con sus aparatos electrónicos, sus computadoras, con sus celulares, con lo que quieran, y ya va, hora de comer, ¿qué comemos? Y hay ese desorden en el hogar. El niño crece sin disciplina para toda su vida.
para toda su vida. Es importante que haya, de medida que soy estructurado, que haya estructura en un hogar, que haya aplicación, que haya de alguna manera esfuerzo, porque eso es lo que nos llama la Biblia. El ocio es en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Saben que el corazón ocioso es un nido para el diablo? El corazón ocioso es un nido donde el diablo pone sus polluelos, ya sea pensamientos, porque el ocio lleva pensamientos que a veces no son sana meditación de la palabra de Dios y proyección de vida, porque el ocio no me lleva a una proyección de esfuerzo, me lleva a la proyección de no esfuerzo. Entonces, el no esfuerzo es el placer de la carne, sin dirección y sin propósito. El ocio también trae enfermedades, decimos sedentarismo y otras más. El ocio trae pobreza para la vida, para las familias, trae desorden, trae juicio de parte de Dios, por cuanto no aprovechamos las capacidades que Dios nos ha dado. ¿Qué capacidad nos ha dado Dios? ¿Qué talento? ¿Qué, lo vamos a enterrar y esconder? Desentiérralo y úsalo. Invierte tu vida para Dios. Hormigas, muy pequeñitas, pero grandes enseñanzas para nosotros. Enseñanzas de providencia. Todo tiene su estación. Aprovecha tu estación para hacer providencia para tu vida. Enseñanzas en lo laboral, esfuerzo, diligencia. Enseñanzas en cuanto al orden comunitario, ayuda los unos a los otros, disciplina, cooperativismo, comunión. Y para terminar el proverbio, dice el versículo 10 y 11, un poco de sueño, un poco de dormitar, el cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tu pobreza como hombre armado, no lo podrás detener. Cuando menos lo consideres, una bala te atravesará y no sabrás cómo levantarte de tu dolor. Las parejas jóvenes a veces se dejan estar en la pereza, en sus estudios, en sus esfuerzos por crecimiento y lo sufren después toda la vida. Toda la vida están como con la punta del arma así ¿cómo se llama? De la pereza, apuntándoles como hombre armado, dice que viene sobre ellos y no les deja desarrollarse. Un pasaje más, se los leo yo en Amós, una advertencia que Dios hace a su pueblo. Amós, capítulo 6, versículo 10 y 11 dice: Amós 6.1 dice: ¡ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel! ¡Ay de aquellos que están allá arriba pensando que no necesitan nada, que dominan todo en la casa de Israel! Dice el versículo 3. ¡Oh, vosotros que dilatáis el día mal! O sea, no va a llegar, el invierno no va a venir. Y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en cazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Ahí estaban perezosos, ociosos, eran los reyes de todo, iban a parar a venir a conquistarlos. Dios iba a encargar de esos. Dios le iba a mandar un juicio. En el versículo 14. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de la mar hasta el arroyo del Arabá. El invierno se venía para Israel. Pensaban que todo era primavera.
que todo era gorgojeo y son de flautas y placeres. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Está muy reposada? Les voy a decir algo. El invierno siempre llega. Como decimos cada domingo, julio siempre viene. Vamos a orar y seguiremos estudiando qué otro animal, qué otro insecto nos enseña algo de estos principios para la vida cristiana. Padre amado, te damos gracias en esta oportunidad, en nuestro nuevo año en el cual nos volvemos a congregar, Señor, que pedimos que nos permita ser vigilantes hacia adelante como la hormiga, no perezosos, diligentes en nuestros esfuerzos, diligentes en nuestros quehaceres, ya sea para nuestra vida personal, para la práctica, para con nuestras familias, pero también como comunidad, como iglesia, nos permitas crecer según la actividad propia de cada uno, que cada uno pueda poner su esfuerzo, su capacidad al servicio tuyo, Dios, porque tú eres nuestro soberano, tú eres nuestro Señor y a ti debemos toda nuestra vida y lo que somos en esta hora, Padre. Ten misericordia de nosotros, extiende un poquito más la primavera, el verano, el tiempo de la canción, pero danos sabiduría para recoger en este tiempo, Señor. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones para lo que viene hacia adelante, que puedan encontrarnos todo esto apercibidos hasta la misma venida del Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.